Por favor, dale al botón de suscribir y al icono de notificación. Me ayudarías mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en el episodio número 21 de Jugando Ahora, de Charlas Creativas, con la presencia de Gervasio Goris. Vamos a saludar en primer lugar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Un gusto de charlar con vos por primera vez y gracias por invitarme a participar. Bueno, vamos a todos los que están ahí del otro lado, vamos a ver quién es Gervasio Goris y voy a hacer una mini bio de él. Es licenciado en Economía de la UBA, es cantautor, escritor y emprendedor argentino y en el 2003 decide irse de Buenos Aires para trasladarse a Miami, donde vivían sus padres y hermanos desde 1993. El viaje hacia el norte lo hizo, bueno, hacia Estados Unidos, no fue en avión, sino en un velero de 40 pies que era de la familia de Gervasio desde los años 80. En abril de 2003 llega a Miami luego de 95 días de travesía. Después de 10 años de viaje, lanzó el libro, después de 10 años después, lanzó el libro El viaje de Buenos Aires a Miami en 95 días por mar. El libro narra su viaje en barco a los Estados Unidos. Además, es autor de los libros Hombre Verde y Tobu en la Cascada y el Grillo. Ha sido entrevistado por uno de los periodistas más destacados y prestigiosos de Latinoamérica, Ismael Cala, en el programa Cala CNN en español de Miami. Desde entonces su vida se ubica entre lo familiar, lo creativo. Gervasio vive en Miami, tiene 2 hijos varones y hace esta simbiosis entre lo creativo y entre su trabajo del día a día. Antes que nada, Gervasio, algo más que quieras agregar a tu biografía, que sin duda que es más extensa. No, es un buen resumen, podemos decir. Uno, tal vez en el día a día, estuve hace poco leyendo un libro de una persona que me inspira mucho, que se llama Derek Sivers, y decía algo muy interesante ahí, que es que uno debería poner en su título lo que está haciendo ahora. Por ejemplo, y entonces, ahí por ahí podría borrar, porque que depende del mes en el que me encuentro creativo. Puedo poner Gervasio Goris músico, Gervasio Goris escritor, o Gervasio Goris padre, Gervasio Goris empresario. Realmente uno no puede hacerlo todo el tiempo, pero eso sería el sumar los distintos Gervasios que existen en la biografía que acabas de leer, que bueno, que narra más que nada los últimos 15 años. Yo ya estoy aquí viviendo en Miami hace 18 años, bueno, o sea, desde el 2003, como dijiste. En el 2003 me vine en velero desde la Argentina a Miami, que bueno, Miami es un lugar donde ya vivía mi familia hace años, y por motivos personales, también para estar más cerca de mi familia, decidí mudarme para acá, ¿no? En aquel momento. Gervasio, y a ver, algo interesante también de cómo también conocí a Gervasio es por la tele, viendo la entrevista, y me pareció muy, pero muy interesante en el 2013, hablando sobre... La entrevista fue un poquito después, ¿no? Sí, la entrevista, no recuerdo el año exacto, tal vez 2015, no me acuerdo, fue después, perdón, no 2015. El libro salió en el 2013, sí, puede haber sido a fin de 2013 o 2014, unos meses después de que salió el libro, fue el viaje. Era reciente. Y justamente en esa conversación hablaba sobre lanzar un libro autopublicado por Amazon, es decir, no, sin intermediarios, y eso fue algo muy interesante, pero me interesaría saber cómo fue el viaje, por qué decidiste hacer un viaje en velero y después, bueno, hacer el libro, pero ¿por qué esta decisión de viajar en velero? El viaje en velero en sí era un sueño personal, Federico, viste, yo desde lo del agua siempre me llamó la atención, y viene un poco de la historia familiar, por eso también ahí en el avión cuando dice un barco de la familia, un barco de mi papá desde chicos, le gustaba lo del agua. Él siempre fue una persona trabajadora. Primero, cuando yo tendría 6 años, compró un barquito chiquitito de 5 metros a motorcito. Después, y sucede mucho en la gente que le gusta la navegación, que después ahorra un poquito, vende ese velerito y compra otro de lugar de 6 metros, de 7 metros. Y así, cuando en toda mi niñez, mi papá fue siempre llevándonos al agua, y los fines de semana íbamos a un club náutico y salir en el velerito. Después, incluso, realmente, como vos hablás mucho de lo del juego, creo que un momento clave fue cuando yo empecé a navegar por mi propia cuenta, que es
que si uno va a un club náutico en Buenos Aires o en el interior de Argentina y en otros países también, por supuesto, los niños aprenden los veleritos chiquititos que se llaman Optimis. Y cuando yo me subí a ese Optimis fue realmente te diría que fue un punto importante en mi vida, porque no solo es un deporte la vela, pero sino que más bien es una sensación única, ¿no? La de un niño que se encuentra con los elementos y tiene que llevar esa nave a algún lado, que por supuesto uno va supervisado por un adulto. Después cuando yo tuve 20 años terminé siendo instructor de vela, que fue uno de los primeros trabajos que tuve, y eso me dio esa pasión por la vela, y cuando empecé a apasionar por eso, empecé de chico, tendría yo 10 años aproximadamente, a leer libros sobre travesías, ¿no? Sobre grandes navegantes solitarios, tirar desde el famoso argentino Vito Dumas, que es una leyenda en la navegación, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, y bueno, y tantos otros de distintos orígenes, Joshua Slocum. Bueno, libros de navegar siempre me gustó leer de chico, y ahí empieza la historia del sueño, cómo me gustaría alguna vez hacer un viaje, que se termina uniendo ya después, en los 90, mis papás se mudan a Miami, yo me quedé en Argentina, y ahí empieza, me quedé en la Argentina, y el velero que tenía mi papá se quedó en la Argentina, el velero Tremebunda, que es con el que terminé haciendo este viaje, y ahí empieza el sueño, ¿no? Es decir, y si lo llevo un día. Inicialmente yo no me quería mudar, o no tenía mi plan, tendría ahí 18, 20 años, no me iba a mudar para Miami aún, estaba estudiando en la Argentina, y después el sueño se fue haciendo concreto con el correr de los años, y en un momento ya hubo una negociación con mi familia, sobre todo que bueno, el barco de mi papá, o como me gusta decir, es el barco de la familia, el barco nuestro, se pasó de sueño a realidad. Pero fue todo un trabajo muy arduo, como todo, como el escribir un libro, porque uno puede soñar con escribir un libro y después es un trabajo arduo el concretar, llevarlo a la realidad, ¿no? Así que de ahí viene el sueño, de ahí viene el sueño. Vos sabés, Gervasio, que como bien siempre hago en las entrevistas a todos los que pasan por charlas creativas, siempre hay una cuestión de, como vos mencionás, la infancia, ¿no? Y la relación que hay entre la vida adulta. Y en tu caso fue primero como tus primeros pasos en la navegación desde muy chico, y también la literatura es como que estuvo acompañada, ¿no? Entre el río, el mar y la literatura. Totalmente, totalmente, sí, de chico me gustaba mucho leer, pero está bien conectado con lo de la navegación, porque digamos, no era que solo leía cosas de barco, leía otras novelas o otros cuentos de niños, no me acuerdo, cosas que leía en el momento, libros que me llegaban a las manos, pero estaba conectado. Una de las cosas que más me gustaba, me apasionaba leer, cuando me entusiasmé con la navegación, eran cuestiones de barcos, incluso manuales de navegación, de cómo reaccionar en una tormenta. Y me parecía que estaba preparándome para algo que después un día fue cierto, ¿no? Los manuales y las páginas y páginas que había leído sobre navegación, después uno se le quedan pegadas ahí en el subconsciente y las terminás utilizando de algún modo o de otras. O al menos tenés una noción, porque es un tema sobre el cual venís investigando desde chico. Algo curioso que me gustaría decir sobre el viaje es la reacción que generó en todos mis allegados, mi familia, mis amigos, la gente que no conocía, los conocidos, gente que se acercaba al barco mientras lo estábamos arreglando y se enteraba que íbamos a hacer un viaje. Dije íbamos porque casi todo este viaje lo hice con un gran amigo que se llama Eduardo Demharter, que si lo escucha esto le voy a recomendar que lo escuche porque sin él no lo hubiera podido hacer ese viaje, lo sabe bien, que fue mi socio, digamos, en el sentido de preparar todo el barco y hacer toda la travesía juntos. Y además en algunos pequeños tramos se sumó alguna tercera persona, como mi hermano, en el final se sumó mi padre, pero bueno, con Eduardo hicimos todo el viaje entero. Pero se arrimaba gente, cuando estábamos preparando el barco con Eduardo, y decían, ¿pero qué viaje van a hacer? Y es muy diferente la percepción que tiene alguien que nunca ha hecho una navegación, y nosotros no, una navegación así de larga, con la gente que sí la ha hecho. La mayoría decía, pero el principal comentario era, ¿pero alguna vez hiciste una navegación de ese tipo? Y la respuesta era no, pero me estoy preparando para hacerlo. O sea, mucha gente dice, no, mirá que no, es muy peligroso, no se puede, no se puede. Entonces, a eso respondíamos, bueno, para eso nos estamos preparando, estamos investigando, estamos consiguiendo todas las cartas náuticas, estamos
hablando con gente que lo ha hecho, comunicándonos por radio con gente que está en Brasil para que nos aconsejen dónde parar, cuestiones así. Nos preparamos lo más posible, pero era muy curioso la gran diferencia que existía entre la gente que nos ponía como una traba mental, incluso gente que no nos conocía, por eso lo digo, a conocidos o gente que pasaba y nos saludaba, y lo comparo con después la gente que yo me fui cruzando durante el viaje, navegantes, que uno le decía, ¿y qué están haciendo? No, estamos, por ejemplo, estuviéramos en la mitad de Brasil, estamos yendo de aquí a Miami, y dice, qué bueno, sí, yo vengo de Miami, estuve ya 3 veces, es otro universo, están como en dimensiones paralelas. Y así me imagino que será en todos los deportes o las aficiones. Me imagino un escalador que escala montañas y le pasará algo similar. Habla con alguien que no escala montañas y le parece una locura, y cuando habla con otro escalador le dará consejos de cuál es el mejor modo para hacerlo, ¿no? Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención cuando nos decía, antes de hacer el viaje sería eso. Como bien dijiste, yo tenía la pasión por leer se transformó ya, te diría, en la tardía adolescencia, con las ganas de escribir y empezar a escribir de manera amateur, cuentos cortos o pequeñas poesías. Era el momento de intentar escribir algo, y como muchos amigos sabían que me gustaba lo de escribir, aunque sinceramente no lo compartía mucho por las inseguridades propias del que tiene su lado artístico, ¿no? Pero sabían que me gustaba escribir o que había escrito algo, y todos cuando iba a hacer el viaje me decían, ¿y vas a hacer un libro? Yo estaba tan enfocado en hacer el viaje y en hacer ese proyecto que no me planteé hacer un libro, ni siquiera me preparé para eso, sinceramente. O sea, no es que iba tomando notas y de, esto voy a hacer un libro. La idea de hacer el libro vino años después, cuando yo ya estaba, llamémosle, como con una necesidad creativa 10 años después, ya viviendo acá, teniendo una familia, y que se cumplía una década de mi llegada, y fue como esos momentos, ¿no? Una década es una década, da lo mismo, una década, 8 años o 4, pero dije, ahora sí tengo el tiempo, me puedo forzar a escribir ese libro que nunca escribí, ¿no? Y así fue como se salió la idea, como cuando iba 9 años de que ya había llegado, y si empiezo a escribir el libro para cuando se cumpla la década de mi llegada acá, no que sea algo muy celebrado ni nada, la década de mi llegada acá, pero simplemente era como una excusa que uno se tiene que poner para concretar un proyecto, que el segundo proyecto fue el de narrar ese viaje, ¿no? Es una crónica de viaje al final. Ahora, vos mencionás algo muy interesante, que antes de llegar a la edición del libro, a la publicación, que es algo, pero sumamente importante, y más de una autopublicación sin intermediarios. Cuando hablas de la navegación, sin duda que aplicás mucho de una metáfora con emprender, porque tuviste un mentor, tuviste personas que te dijeron, esto no va a funcionar, es decir, que tu mente se vio obligada a avanzar a pesar de las adversidades, ¿no? Y cuando uno habla de la navegación, está plagado ya el hecho de estar en el mar o en el río, ya está en un ambiente que no es natural para el ser humano. Para una embarcación, de una otra manera está preparado, ¿no? Pero de una otra manera el ser humano no viene de ahí. Entonces, como que vos ahí tuviste que vencer mucho de los miedos que a veces sucede en las personas, ¿no? De una manera un poco más elegante, tal vez, pero de una otra manera que no podría haberse cumplimentado si vos hacías caso a lo que los demás te decían. Sí. Fue un gran desafío, y todo desafío para mí comienza de una decisión, y una vez que uno se tira de esa pendiente, ¿no? Estás en la cima de la montaña y te tirás, ya te forzaste a hacer ese camino, y ese camino, claro, sí, en el camino sigue habiendo dudas, sigue habiendo de repente problemas no anticipados, cantidad de situaciones que uno no se había imaginado que pueden suceder, pero creo que lo primordial es ese empuje inicial, o esa decisión incluso anterior, de decir, voy a hacer esto, ¿no? Y en eso sí lo podés comparar con cualquier emprendimiento. Voy a comenzar una nueva empresa, voy a decir cosas que se me ocurren a mí, voy a comenzar una nueva banda de música, voy a hacer una película, no sé, algo así, ¿no? Hacer un blog, hacer una campaña de publicidad, lo que sea, lo que a cada uno le apasiona hacer. Todo comienza con esa decisión, y después
esa decisión fuerte es la que te hace un poco cabezadura y decir, lo voy a hacer del mejor modo posible, dentro de mis posibilidades, dentro de lo que mis conocimientos den. Todos tenemos dudas en los proyectos que arrancamos, pero lo importante es tener la idea clara de lo que uno al menos está intentando llevar a cabo para ir transitando esa ruta, ¿no? Sí, por eso tu historia es muy llamativa y realmente es como un ejemplo, no, un ejemplo en el sentido de que, a ver, si no necesitas tener un doctorado, tener algo, un manual de justamente o de la mejor universidad, si vos podés tener una idea más que nada de romper con algo que si bien fue dado en la infancia, ¿no? Con esta creatividad, como un niño, ¿no? De una manera de romper, vencer, jugar, y de una otra manera lo que vos hiciste es romper con los ideales primero desde hacer lo que vos querés hacer, ¿no? Como un niño que quiere jugar, quiere hacer esto y no, nadie le puede prohibir en cierta manera de desarrollar o desatar esa creatividad que es innata, ¿no? Entonces como que tu caso es como que cómo conectás esa infancia con tu vida actual y cómo en ese viaje aprendiste mucho. Sí, igual en todo proyecto de este estilo o otros, como te decía, uno va haciendo madurar al niño, si se quiere, porque se va chocando, o sea, se va chocando con distintas circunstancias que hacen que uno tenga que ajustarse, adaptarse, y por más que dije hay que hacer la ruta, bueno, la ruta es ir en el caso este era ir de Buenos Aires a Miami. Tal vez no voy por el camino que tenía planificado ir, me toca correrme por este costado, por este lado. Y no lo digo literalmente, me digo en distintas decisiones que va uno tomando, distintos compromisos que tuvimos que hacer. De repente, un viaje así hubiera sido fantástico poder quedarse un mes en cada puerto hermoso que uno llegaba, pero el objetivo era llegar rápido. De repente llegábamos a un puerto, nos quedábamos 2 días o 3, no mucho, y seguíamos viaje porque el objetivo era llegar. Entonces, a eso voy con el niño es el que sueña y el adulto es el que toma las decisiones de compromiso para poder llevarlo a la realidad y llevarlo a un puerto feliz, a un puerto final feliz, ¿no? Ese es un poco para mí el objetivo. Pero definitivamente un viaje se puede hacer un paralelismo con cualquier proyecto, como los proyectos creativos que acabo de decir, escribir un libro, o hacer una película, el libro, digo las cosas que a mí se me ocurren hacer, pero no, el que quiere armar un jardín de infantes se va a armar un jardín de infantes, no sé, cada uno tiene sus proyectos y sus sueños, ¿no? Ahora, vos publicás el libro 10 años después, ¿cómo tomás las notas? ¿Cómo tu cabeza empieza a recordar algo que no fue dado en el momento? Usualmente se recomienda empezar con las notas ahora para que te pueda servir en un yo futuro. Correcto. En tu caso, pasaron 10 años que vos nunca agarraste la, la pluma. Sí, fue un desafío bien grande y fue muy interesante porque, o sea, primero dije, bueno, voy a intentar hacer el libro, ¿cómo lo puedo hacer? El desafío tenía como 2 ejes. Por un lado el tiempo, porque en ese momento no solo yo estaba armando mi familia, tenía un bebé recién nacido, perdón, ya tenía los 2 hijos en ese momento, ya tenía los 2 niños, Tobías y Damián, que se llaman mis hijos. Entonces había que encontrar y tenía trabajo de tiempo completo, entonces tenía que encontrar un hueco donde hacerlo, y por eso decidí hacerlo con un formato de blog. Entonces me forcé a todas las noches sentarme a tal hora, cuando ya los niños se acostaban, lo que sea, a escribir, a describir ese día. Fue algo muy raro como lo hice, o sea, como por decirlo de algún modo, el viaje comenzó el 5 de enero, entonces yo comencé el 5 de enero y el 5 de enero voy a escribir el 5 de enero de hace 10 años. Es un poco caprichoso, pero pensé que era el único modo de hacerlo y me rindió. Y al día siguiente, si no tenía ganas, me tenía que forzar a hacer el día 6 de enero. Y el día 7 de enero hacía el 7 de enero. Lo que sí fue bien difícil y bien interesante, que fue la primera vez que lo hago en mi vida, fue tratar de recordar qué hice hace 10 años, lo cual es casi imposible. Tenía notas, pero no tenía notas detalladas de todo. Algo muy importante es que pude recuperar, yo tenía una laptop que la pude recuperar, en la que se fueron marcando todos los puntos del viaje, que era como un software de mapas, ¿no? Entonces
tenía marcado que tal día, a tal hora, todos los puntos a donde fuimos llegando. Entonces ahí tenía muy bien marcado, con puntos de GPS, en qué lugar estaba cada día. Eso me ayudó muchísimo. Pero después hay que ir recordando qué pasó cuando llegué a tal lado, cómo llegué. Eduardo, mi compañero de viaje, fue una gran ayuda porque definitivamente tiene una memoria mucho más amplia que la mía. Y después algunas notas que yo sí fui tomando, aunque no eran completas para nada, pero de algunos periodos tenía un poco de notas, Sí. escritas a mano. Y por último debo mencionar que mi hermano, Ignacio, que voló desde Miami, él ya vivía aquí en Miami, voló para acompañarnos desde Brasil hasta el Caribe, y él, se ve que él también tiene su beta de escritor, pero nunca lo desarrolló demasiado, me parece, porque creo que nunca escribió, o no lo compartió conmigo al menos. Iba tomando como notas, hizo como un diario. Y entonces cuando yo escribí el libro, le digo, ¿tenés todavía ese diario? Y me lo prestó y lo leí, y esa parte, incluso ese tramo del viaje creo que tiene mucho más detalles gracias a los datos que él me proporcionó. Algo curioso también era que me decidí en pequeñas partes del libro, me echo cosas entre comillas, presente, o sea, como menciono a mi hijo que acaba de nacer, o me menciono algo del momento en el que estoy escribiendo, ¿no? No es constante, pero en algunos momentos lo menciono. Y como es una crónica de viaje, creo que es un relato bastante sencillo de leer. Uno está leyendo lo que va sucediendo en el viaje, llegamos acá, hicimos esto, en un estilo no tan literario, sino más de tipo de diario de viaje, ¿no? Bastante sencillo de leer. Pero bueno, así fue como me salió, no estuvo tan planeado. Pero fue crucial el método para lograr hacerlo, de escribir todos los días un periodo prolongado. De repente escribía 1 hora, había días y hay días que quedaron más cortos, pues tenía menos material o no había sucedido nada relevante, y de repente puede ser que ese día es una página. Claro. Hay días que tal vez son 6 páginas porque había muchas cosas sucedieron. Los días son también un poco así, hay días en los que no pasa mucho y días en los que sí pasa mucho. Y navegando también es así. El aprendizaje final es que si uno se sienta a escribir todas las noches 1 hora, después de 90 días uno tiene un librito escrito. Que si uno lo piensa, no, escribir un libro es imposible, no tengo tiempo. No es. Esto me probó que es posible hacer algo que pareciera que es muy difícil. No es que uno se tiene que pasar 19 años escribiendo 6 horas al día. Seguramente para hacer otro tipo de literatura uno requiere incluso más disciplina y más horas de dedicación, no lo dudo, no digo que... Pero yo creo que es más que nada, y lo he escuchado a un montón de escritores que se esfuerzan a sentarse a escribir todas las mañanas de 8 a 12, no sé. Y eso casi que no lo entendía yo hasta que tuve que hacer este experimento, ¿no? Con este relato tipo blog o tipo diario. Cuando hablas de todo este mundo, es muy interesante lo que representan las bitácoras, donde grandes navegantes han escrito sus notas que han después logrado libros o investigaciones muy importantes. Ahora, sin duda que esta navegación te ayudó y te hizo crecer mucho a vos como persona y también como profesional, porque también sos músico, también sos emprendedor. ¿Cómo se une todo eso en vos? Pero antes que nada, ¿cómo te definirías vos si alguien te preguntaría, bueno, sos artista, productor, sos emprendedor? ¿Cómo te definirías vos? Cuando me hiciste esa pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue, me gustaría definirme como una persona creativa, un ser creativo, porque al final lo que más disfruto es crear algo nuevo. Sin duda, uno de los artes que más me llenan emocionalmente es el hacer canciones. Pero es algo muy personal, es una satisfacción muy grande del hecho de hacer una canción. Después uno la escucha unas semanas después o unos días después, y uno se da cuenta, bueno, tan bien no quedó, o esta me encanta. Hay distintos días, incluso una misma canción uno puede decir un día me encanta y a los 7 días uno dice no está tan bien, pero el momento de crear es muy, muy satisfactorio. Entonces por eso no me definiría tanto como solo músico o solo escritor o solo emprendedor. Es una combinación de todo. También uno va encontrando con los años como al menos fue lo que me tocó a mí, ¿no? Encontrar un balance para poder vivir tranquilo con lo que a uno le gusta hacer. Yo estoy bien contento a nivel profesional, yo me dediqué a armar
una empresita que me da los ingresos para poder vivir bien, de un modo decente, y siento que me deja el espacio para tal vez en los tiempos libres poder crear algo, poder, si hablo de la música, tocar con un grupo de amigos, tocar un show, tal vez, no sé, haya gente que prefiere dedicarse solo a una cosa, pero en mi vida me ha dado más satisfacción el tener un ingreso estable, decidí irme por ese camino y tener la música o escribir, o incluso otras cosas que a veces hago que ni siquiera las quiero mencionar, sacar fotos, a veces me gusta, no lo he hecho nunca de modo profesional, pero son todas cosas que lo que tienen en común es que son creativas. Y del lado de la parte de trabajo, de la parte empresarial, también hay que tratar de ser creativo con cómo manejar un proyecto personal, ¿no? En el caso de la empresa mía, vendemos instrumentos musicales, se conecta con lo musical, y siempre uno puede ser creativo en cómo lleva adelante esa empresa, en cómo, no sé, detalles que también te dan satisfacción. A ver, voy a trabajar mis redes sociales, qué tipo de texto voy a poner, qué tipo de fotos vamos a poner. Uno puede ser creativo dentro del trabajo que le toca hacer, ¿no? El trabajo del día a día. Se unen de un modo como medio natural para mí. Como que nunca me alcanza el tiempo para nada, pero así es la vida de la mayoría de los adultos, me parece a mí. Y siempre uno se encuentra, lo único que extraño es que nunca me aburro. Cuando uno era niño se aburría. Dicen que es bueno por eso, ¿no? Dicen que es bueno. ¿Tuviste algún fracaso que haya sido tu mejor maestro? Fracasos hay muchos, hay gran cantidad. Y a veces creo que el entrenamiento de años y años de músico independiente, cuando viví en la Argentina tocaba en varias bandas y girábamos y tocábamos en teatros. Por mucho tiempo insistí en esto de ser músico. Y uno se choca contra muchas paredes y te da como una corteza, ¿no? De no desanimarse con las veces que algo sale mal, que uno, no sé, va a tocar en un teatro y tenían que venir 500 personas y fueron 100, cosas así, ¿no? Le vas armando una corteza emocional a uno que es interesante. Pero el fracaso en concreto que te quería contar es un viaje en velero anterior que yo quise hacer, un viaje que no hice. Bien, eso me gusta. Y me hizo madurar mucho ese viaje que no hice. Te lo resumo del siguiente modo. El viaje lo hice en el 2003. Creo que fue el año... Fue comienzo del 2002, diría yo. Yo ya había decidido que me quería venir hacia los Estados Unidos y de un modo un poco, y traigo las palabras que estamos utilizando mucho porque vienen un poco... Aunque ya era adulto, no era un niño. Ya, en ese momento yo tenía 20 y pico de años, 26 años. 20. A ver, no. Sí, 25, 26 años. 25 tendría ahí. Pero de un modo un poco infantil, yo dije, yo me voy, ya decidí irme, y quería irme en cuestión de semanas, 3 o 4 semanas o un mes, subirme a ese barco y salir, sin la preparación que después tuve. Incluso iban a venir conmigo un amigo y un conocido, que todavía estoy en contacto con ellos, pero que no tenían ninguna idea de navegación. O sea, en ese primer viaje tentativo estaba sin preparación, sin arreglar todo el barco como correspondía, con gente que no hubiera sido para nada idónea para hacer ese viaje. Y se había metido la idea en la cabeza de hacerlo de todos modos. Yo sí puedo hacerlo, se puede hacer. Finalmente, tuve una conversación con mi padre, mi padre siempre, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron en todas las ideas y proyectos que tengo una muy buena relación con ellos, y mi padre siempre me ha apoyado en todo, y sin embargo, esa fue una vez que, cuando yo ya le decía que iba a salir, pongamos, de aquí a una semana, mi padre me mandó un email, me acuerdo que ahí email era uno de los medios principales con el cual nos comunicábamos, diciendo, te pido que no salgas. Y me acuerdo una frase que me puso, si vos me puedes decir con una mano en el corazón que estás 100% listo, con todo perfecto, salí. Pero si no estás 100% listo, te pido que no salgas. Y bueno, ante esa palabra de mi padre muy sabia, pues ya era un hombre grande él ahí,
dije, con toda la tristeza, porque yo quería hacer ese viaje, dije, está bien, no voy, no voy. Incluso escribí un pequeño cuento sobre eso, porque, claro, dentro de todo esto también están las cuestiones familiares, ¿no? Los miedos de mi madre de que algo me pase, soy su hijo, soy su primer hijo. Yo tengo hermanos también, bueno, lo dijiste, pero soy su primer hijo. Bueno, cualquier hijo es importante para una madre, pero mi mamá tenía muchos miedos. Después cuando hicimos el viaje del año 2003, con toda la preparación que tuvimos, mi madre seguía con muchos miedos. Pero yo ahí sí contaba con el apoyo pleno de mi papá porque sabía que lo estábamos haciendo bien, que nos habíamos preparado durante todo un año, habíamos revisado todo, habíamos hecho todo lo que había que hacer. Entonces, ese fracaso, llamémosle, de no haber hecho el viaje de un año y pico antes, me hizo aprender que hay que hacer las cosas bien para poder llegar. O sea, después de yo haber hecho el viaje del 2003, me di cuenta de que si hubiera zarpado en aquella oportunidad de manera caprichosa, no hubiera llegado a ninguna parte, te lo aseguro. Se me hubiera roto todo. No hubiera sabido cómo arreglar nada. El barco se hubiera quedado a mitad de camino y no hubiéramos sido exitosos. Lo que me enseñó eso es que hay que prepararse bien. Hay que prepararse muy bien para lo que uno quiere hacer. El éxito El éxito se obtiene después de haber fracasado. El éxito se obtiene aprendiendo de los fracasos y no llega fácil. El éxito en este caso es bien fácil de medir porque era salir y llegar y logramos llegar. Con un montón de problemas, un montón de roturas, un montón de desventuras mínimas, porque nada grave nos pasó. Nada grave nos pasó. Y al final se llega. Ese es el éxito. Pero para eso hubo que también saber fracasar. Saber frenar y decir acá esto no va así. Vamos a frenar y arrancar de nuevo, ¿no? Usaste esta metáfora de frenar, ¿no? ¿Y cuál es la principal barrera que ves en muchas de las personas? Evidentemente mencionaste a lo largo de la travesía los que antes de, incluso en tu cabeza, de que decían que no iba a funcionar. Pero, ¿qué pensás respecto de la barrera que ves en las personas para iniciar negocios, para emprender? ¿Qué es lo que ves? Yo creo que lo más esencial a mí me parece que es la disciplina personal. Muchas de las cosas que puedo estar diciendo en esta charla me las estoy diciendo a mí principalmente. No porque tenga algo que enseñar, sino porque también el día a día yo necesito disciplina personal. Y entonces si vos me preguntás qué necesita alguien que quiere empezar un proyecto, mucha disciplina, y algo que es muy, muy, muy difícil es decirle que no a un montón de cosas, a todas las tentaciones del día a día, a todas las invitaciones del día a día, y vivimos en un mundo que vos ya sabés bien, nos bombardea todo el tiempo con mensajes de WhatsApp, con invitaciones, con propuestas de salir a hacer cosas que pueden ser divertidas, que pueden ser incluso útiles, pero tal vez no van para el lado que uno quería ir. Tal vez uno puede ir al cine a ver una excelente película, es lindo, pero si uno quería ensayar un tema para tocar en el show de la semana que viene, si no tenés esa disciplina de practicar, o de hacer lo que tenés que hacer para lograr tu objetivo, el principal enemigo va a ser ese, va a ser la disciplina de uno, de saber decir que no a muchas cosas y dedicarse al proyecto que uno quiere llevar adelante. Me imagino que vos lo sabrás también haciendo algo así como estas charlas, armando tu sitio web y todas las entrevistas que haces. Te llevará a tener que decir que no a un montón de cosas, a alguien que te quiere invitar hoy día a hacer algo y si no puedo, porque tengo que hacer una entrevista con la que quedé. Eso es esencial. Si uno no puede decir que no, y de vuelta, me lo estoy diciendo a mí como se lo digo a todos los que estén escuchando esto, si uno no puede decir que no, es difícil concretar un montón de los proyectos personales que uno tiene, me parece. En tu caso, con escribir aunque sea 1 hora por día, lo que te llevó también al libro. Y ese libro que, volviendo un poco al libro, tuvo mucha repercusión en Amazon. Sí, algo que me llamó la atención, por eso es difícil ponerse título, no va, eso
soy escritor. De hecho, hoy mis hijos les decía que vos me ibas a hacer una entrevista, mientras los llevaba al colegio. Dice, ¿pero por qué te haces escritor? ¿Por qué te van a hacer una entrevista? No, por el libro que escribí. Y mi hijo me dice, ¿pero vos sos escritor? Sí. Ah, y vas a escribir otra manera. Es muy interesante la pregunta que hacen los niños. Por ese lado, mira, no sé, los títulos que uno se pone son a veces un poco absurdos. Uno al final tiene que decidir hacer un camino y vas como por intuición, en definitiva, manejando esa ruta. Yo no sé si los títulos son tan importantes como la satisfacción de haber logrado hacer algo. No sé, a lo que voy. Para mí no es tan importante decir alguien me dice, sos escritor, sos músico. Al final es más que nada el hacer lo que lo define. Y me interesaba esto que te había dicho que leí de este escritor Derek Sivers, que uno es lo que hace hoy. Por más que uno pueda... De hecho hoy debería... No soy tan navegante, porque lamentablemente ahora no me dedico mucho a la navegación. El barco todavía está acá, lo tenemos anclado cerca de donde vivo, pero lamentablemente es uno de los proyectos de rescatarlo un poquito, pobre barco, no voy muy seguido. Creo que me parece que una parte de tu pregunta me la salteé y no te respondí, pero no estoy seguro. Me parece genial. Lo otro es lo hablaba con un escritor, y que él, antes de que yo lo defina como escritor, Ariel Pichersky, en una de las entrevistas que hice con él me decía, yo escribo, ¿sí? Y dar la respuesta que vos también estás dando. Anteponer el ser al hacer siempre es problemático, decía él, ¿no? Y es muy interesante porque uno cuando dice, soy esto, soy lo otro, es como que le pone demasiadas expectativas, algo que tal vez es como una mochila pesada que lleva que es innecesaria. Con que vos digas, yo escribo, como dice acá el autor que mencionaste recién, esto del presente, esto del hacer, creo que es suficiente para seguir trabajando, ¿no? Porque si uno dice, soy escritor, como si bien está perfecto, pero está bueno también pensar en el hacer antes que el ser, ¿no? Buenísimo, sí, me gusta. Definitivamente comparto. Y bueno, y ahí igual, por supuesto, cada uno elige los caminos que decide transitar. Hay gente que solo le gusta escribir y se dedica solo a escribir, es fantástico, no tiene nada de malo. En mi caso yo siempre tuve como una personalidad más multifacética, que me gustaba hacer varias cosas a la vez siempre. Son, qué sé yo, formas de ser. Me gustaba navegar y tocar la guitarra y hacer muchas cosas, que yo jugar al fútbol también me gustaba, me gusta todavía. No sé, sí, siento que al final uno encuentra las formas del disfrute de esta vida y trata de repetir esos patrones que uno lo hacen feliz, o al menos feliz por algunos momentos, no sé, se trata de eso. Gervasio, hablaste de esta pregunta, pero me gustaría hacértela. ¿Qué malas recomendaciones escuchás de tus colegas? Pero más que nada en tu día a día, ¿no? Ya que hablamos del hacer, ¿qué malas recomendaciones para empezar algo, para, bueno, ya arrancar o iniciar algo? Como todo, son opiniones, es una opinión personal. Yo creo que una mala recomendación sería escuchar al mercado. Creo que no hay que escuchar al mercado. Si de casualidad el mercado quiere lo que uno tiene ganas de hacer, fantástico, bien, pero tiene que salir de modo natural, a lo que voy. Si yo iba a escribir un libro de un viaje porque estaba de moda escribir sobre viajes, hubiera salido horrible. A eso voy. Pero si de casualidad estaba de moda los viajes y yo hice ese libro porque lo quería hacer, fantástico. No estoy en contra ni del éxito comercial, ni de que a alguien le vaya bien. Al contrario, me alegro cuando a alguien le va muy bien, comercialmente hablando. Y de hecho creo que lo auténtico es lo que más éxito lleva. Creo que ahí me acordé de la pregunta que vos me habías hecho. Le fue muy bien al libro en Amazon, eso me había preguntado. Entre comillas, sí, le fue bastante bien, y lo que a mí me sorprendió, digo entre comillas porque no es un bestseller del New York Times ni nada por el estilo, pero lo que a mí me sorprendió es que yo siempre, y ahí volvemos a lo de los títulos, se conecta con lo que estaba hablando,
Yo siempre me creí que era músico, por ponerle un título, y el libro que escribí del viaje tuvo mucho más éxito comercial que los discos que yo había sacado de manera independiente. Me llamaba la atención, digo, por ejemplo, digo un número X. Esta semana vendí un disco de música, pero vendí 20 libros. ¿Cómo puede ser? Si yo no era escritor, ¿qué pasó? Y ahí retomo con lo que me estás preguntando. Y lo mismo se puede aplicar a la música, a películas, a arte, a lo que quieras hacer. Si uno quiere hacer algo para escuchar, para tratar de replicar algo exitoso del mercado, lo va a hacer mal. Esa es mi opinión personal. O sea, voy a ponerme a cantar reggaetón porque está de moda el reggaetón. No, porque yo no soy reggaetonero. No me va a salir bien. Voy a hacer un reggaetón, ¿se entiende? O voy a escribir, no sé, novelas tipo Harry Potter porque Harry Potter ya pasó de moda, pero bueno, por decir el primer ejemplo. Voy a hacer algo como Harry Potter porque Harry Potter. No, porque lo voy a hacer mal, porque yo no soy el autor de Harry Potter. No es lo que me apasiona hacer. Pues la música es algo muy, muy, muy concreto, que es que uno tiene una voz musical que va desarrollando con los años, no puede forzarse a ser. No voy a ser rapper, yo no voy a ser. Y ojo, yo no voy a ser reggaetonero, pero porque no me sale, no me va a salir bien. Claro. Entonces, esa autenticidad. Creo que de algún modo fue lo que le dio un cierto éxito que se dio sin querer al libro del viaje. Porque era súper auténtico. Era, bueno, voy a narrar lo que hice, es esto, es la crónica de lo que hice, no hay ninguna mentira y ninguna intención por detrás de seguir a ningún mercado. Esto es la narración de un viaje que hice. Y casualmente tuvo también bastante éxito y no es nada, perdón, dije casualmente, no es nada novedoso, que tuvo bastante éxito entre la gente que le gustan los viajes y la gente que le gusta navegar, lo cual tiene mucho sentido porque mucha gente me contactaba, ahora cada vez menos con el paso de los años, ¿no? Porque tiene un trending hacia abajo, pero me ha contactado mucha gente que no conozco, mira, leí tu libro, yo que estoy planeando hacer un viaje de Brasil al Caribe, en velero, y me pareció muy interesante. Claro, es algo, si yo quisiera hacer un viaje, me gustaría leer un libro así. Uno encuentra ese libro y lo lee porque está haciendo un proyecto similar al que uno quiere. Del mismo modo que yo leía los viajes de navegantes cuando era más joven, ¿no? Uno se inspira y aprende también viendo las experiencias que tuvo otro, ¿no? Así que bueno, la mala recomendación sería tratar de dar algo que funciona de un modo artificial. Que a uno le encanta el reggaetón y quiere hacer reggaetón, fantástico, que lo haga bien, que lo haga lo mejor que pueda, ¿no? Lo mismo con una literatura o con cualquier arte que uno quiera practicar, ¿no? O una empresa. Voy a hacer una empresa igual a tal otra. No, hay que hacer algo que uno quiera hacer, ¿no? No voy a copiar a otro por copiar. Las influencias siempre existen, uno termina tal vez tomando en cuanto a lo literario ciertos elementos de escritores que a uno le gustan, en cuanto a lo musical, comparo siempre las dos, también hay cosas que a uno se le pegan más, pero esa influencia no es que uno está copiando, sino que es una influencia natural del gusto personal que a uno le gusta apreciar como arte, ¿no? Es por ahí. Sí, mira, creo que lo que decís es muy crucial, importante el hecho de ser uno mismo, ser auténtico, y me parece que muchos de las personas más creativas, de una manera, todas están como atravesadas por los viajes. Sí o sí es como que es un aditamento que está dentro de ese ADN, dentro de las personas que de una otra manera logran impactos desde un libro, desde una canción, desde otros elementos que de ser médico, distintas disciplinas, ¿no? que tenemos. ¿Cómo haces para incentivar la creatividad? Yo naturalmente intento ser creativo en todo lo que hago, por eso y de hecho, como te dije, yo paso buena parte del día trabajando y trato de ser, hay cosas en las que uno no puede ser demasiado creativo si está haciendo algo de números, por decir algo, está haciendo, pero trato de ser creativo en lo que puedo del día a día. De hecho, creo que buena parte de la satisfacción que tengo de llevar adelante la vida que llevo es el poder combinar distintas pasiones mías en distintos momentos del día. Ahora, para incentivar la creatividad es un poco
es siempre para mí es un constante descubrimiento, y como te digo, a mí lo que más me gusta es, tal vez el arte que más disfruto en el día a día es el de la música, tratar de siempre estar escuchando nuevas opciones musicales, cuando uno descubre una nueva banda, un nuevo cantante, un nuevo guitarrista, porque yo tengo los dos lados, el lado de la guitarra y el lado de la composición que me apasionan. Es siempre es como un balde de agua fresca, ¿no? Que a uno lo llena mucho cuando descubre lo increíble que es ser único. En definitiva, cuando uno escucha a alguien que tiene una voz única y se enamora de esa voz, porque lo que te pega es esa unicidad que tiene el artista que descubriste, ¿no? Bueno, y la gente que son íconos de su arte, todos tienen esa voz única, en el arte que estén desarrollando. Y bueno, creo que la gran mayoría de las personas que les gusta el arte tratan de estar en esa constante búsqueda. Esa es una forma de inspirar para mí natural, ¿no? De estar en la búsqueda de nuevos elementos. Si es música, escuchando nuevo material. Y si fuera cineasta, sería viendo nuevas películas. Igual, por supuesto, se puede nutrir uno de un montón de cosas, ¿no? De distintos artes, ¿no? En particular, a algunos siempre les llaman la atención, a algunos más, y se apegan más a eso, ¿no? Pero no tengo una fórmula secreta para incentivar la creatividad, no sé. Es muy inconsciente. Sí, es muy inconsciente y trato de hacerlo en el día a día. A veces uno está haciendo algo aburrido y trata de cortar y hacer algo para entretenerse, que sea creativo, como te decía. De repente utilizar una red social para postear una foto de un producto, hacerlo de un modo un poquito más creativo, y ahí ya uno tiene un pequeño boost de creatividad de un minuto, sí. y le da un respiro a uno. Después a la noche uno, por suerte, tal vez me toca tocar música con amigos, y ahí también uno puede ser más o menos creativo, porque también en el mismo desarrollo del arte de performance, como puede ser tocar música, hay días que uno puede ser creativo haciéndolo, o no ser creativo, tocar algo un poco disfrutado. Ese es un desafío también. Hay que tener la musa cerca, si se puede. Sin duda que hablamos de que vos estás atravesado por música, por literatura y por negocios, que es parte de tu vida. ¿Cómo haces para manejar la productividad, que es algo muy presente hoy en día? Sí, utilizo mucho, la verdad, termino utilizando mucho el clásico método de las listas, la verdad, que es un método bien básico. Y después pero esto que te estoy diciendo es más bien de la parte de negocio, pero también se puede aplicar totalmente al arte. Si quiero grabar un disco, tengo que hacer una lista de qué cosas tengo que hacer. Lo que es muy difícil es en la parte creativa, artística, cuando uno lo tiene como un proyecto de satisfacción personal, por decir, si yo quisiera grabar un nuevo disco, nadie me está empujando a hacerlo, sino que lo tengo que hacer porque quiero, o lo mismo cuando hice el libro del viaje. Lo difícil es ponerse esas listas y cumplirlas cuando no es parte del trabajo del día a día. Después, en cuanto a productividad de trabajo, utilizo los elementos modernos del día a día, desde las agendas electrónicas, obviamente las carpetas de emails y demás. Es difícil organizarse bien, pero es crucial. De hecho, hoy me iba a reunir con un amigo, un nuevo amigo, llamémosle, pues un muchacho argentino que conocí hace unos pocos meses. Es curiosa a veces la vida, porque era un muchacho que empezó como cliente, vino a comprarnos cosas de música, y ahora estamos forjando una amistad. Y de hecho iba a intentar reunirme con él hoy. Lo traigo como una historia que tiene que ver con la organización y demás. Uno se va poniendo cada vez mejor con esas cosas. Creo que era bastante malo yo hace varios años en organizarme. Sí. Y en este momento no creo que yo sea muy bueno, pero definitivamente mucho mejor que lo que era hace 10 años atrás. Mucho. Me iba a reunir con este amigo que fabrican amplificadores, tienen sus guitarras, pero a un nivel muy micro, ¿no? De repente hacen 2 guitarras, 4 amplificadores. Es muy interesante. Son 2 muchachos argentinos que residen acá también. Les mando un saludo a Matías y a Fede. Y les decía, me gustaría reunirme con ustedes porque quiero que les vaya mejor. Tirarle los consejos de lo que yo aprendí en estos últimos
10 o 15 años de armar un negocio, porque ellos como que lo están empezando ahora. Ojo, y no quiere decir que como yo se los diga lo van a aprender o es la verdad, sino que hay ciertas disciplinas que hacen falta para que ese éxito llegue de manera más fácil. El éxito es siempre relativo y no es tan instantáneo, son pequeños éxitos que no tienen. O sea, si fuera a fabricar un amplificador, es fabricar el amplificador, que quede lindo, que suene bien, venderlo, es uno, es un pequeño éxito. Y así es cualquier empresa. Podés decir desde una empresa micro que fabrica un producto y lo vende, hasta qué sé yo, una mega corporación. Son pequeños éxitos del día a día, y para eso sí es muy importante encontrar métodos para ser productivo. Creo que cada uno tiene, tenemos tantas personalidades diferentes, creo que cada uno tiene que encontrar su forma de ser productivo. Aunque hay algunos métodos probados, y hay que testarlos, cada uno sabe cómo ser más productivo. Y creo que también, una última cosa que se me ocurre con respecto a esto, hay que ser un poco, hay que perdonarse un poco. Hay días en los que uno no está tan productivo y hay que todos saben que es así, y hay que estar muy productivo, hay que aprovecharlos, hay que bajar hay que surfear esa ola de la productividad. Esos días que uno hace 4, 5, 6, 7, 8, 10 cosas y van saliendo todas bien, o las va concretando, y está bien. Al final la vida también es un promedio, ¿no? De días en los que a uno le sale tocar bien y días en los que uno no toca bien. Los músicos saben mucho de eso. Se me ocurrió por lo de tocar bien o tocar mal. Definitivamente hay días en que los músicos sienten que tocaron mejor, y hay días que los que tocaron peor. Y es cierto, eso es una realidad, pero a veces yo me cuestiono y pienso, el día que siento que toqué mucho mejor, o el día que fui tanto más productivo, versus el día que toqué peor, o el día que fui poco productivo, tanta diferencia como la mente de uno cree. Yo creo que a veces no es tanta. O sea, el día que uno tocó tanto mejor no tocó tan genial, y el día que tocó tan peor no tocó tan mal tampoco. A ver, el día que tocó uno mejor tocó un poquito mejor. Y lo mismo con los días de productividad. El día que fue más productivo fue un poco más productivo. Y hay que no solo aceptarlo, sino que saber que es parte del juego, ¿no? Parte de lo que nos toca en el día a día, el aceptar que hay días que salen más cosas, días que salen menos, días que las cosas no salen bien, días que las cosas sí salen bien. Creo que, bueno, uno va madurando con el tiempo y va reconociendo esas cosas, tal vez. Sí, mencionaste la autocompasión, mencionaste las pequeñas victorias para recompensas, ¿no? Que uno debe hacerse también, recompensarse por el trabajo que ha hecho, y por el que no, cómo mejorarlo, pero siempre tener una actitud, que a veces somos muy duros con nosotros mismos, perdón, y a veces eso es complicado, ¿no? Sí, es crucial. Exacto, la autocompasión es crucial, porque todos fallamos. ¿Viste? Si no fallaste el lunes, fallarás el martes o el miércoles. Algo vas a fallar. Es inevitable el fallar. Y el fallar es la posibilidad de al día siguiente no fallar. Y como te digo, en ese promedio del día a día, ir avanzando, ¿no? Es como los grafiquitos de la bolsa, ¿viste? Lo que te venden las cosas de la bolsa. Pero bajó la bolsa. Hay días que bajás y hay días que subís mucho y después bajás un poquito y vas progresando poco a poco. Un poquito así. Gervasio, ¿cómo se llamaría tu quinto libro? Estamos en tu quinto libro, ¿no? ¿Hiciste 4 obras? ¿Cómo es? Igual hay uno de los libros que es bien cortito, que se lo dediqué a mis hijos, que es el de Tomo en la Cascada. Fue como quería intentar hacer algo infantil. No sé qué tan bien me salió, fue una experiencia un poco extraña, porque aparte tuve que colaborar con una... Pero bueno, contando ese sí, sería el quinto, que fue bien diferente. O sea que básicamente tengo... El primero que hice fue uno que se llamaba De Grillo, que era como una novela, que escribí en Argentina antes de mudarme para acá. Me gustó mucho escribir ese libro porque también fue una pequeña obsesión. En ese momento yo estaba estudiando, tenía mucho más tiempo libre, y fue una obsesión de todos los días sentarme a escribir. Fue diferente del viaje totalmente, pero era, voy a escribir, y me obsesioné con hacerlo. Obsesión es una buena palabra para ese libro que hice. Después hice el del viaje fue después hice el del niño, cuando nació mi primer hijo,
que fue curioso porque tuve que colaborar con una ilustradora, fue bien difícil, porque estoy más acostumbrado a trabajar solo tal vez, pero bueno, fue interesante. Y después hice el del viaje, que fue el que más naturalmente me salió tal vez. El cuarto, ahora te hablo de la idea que tengo para hacer un quinto libro, que no está comenzado, ahora te empiezo por el final, contándote el final ese, pero sí me quiero para hacerlo. El que vino después del viaje, y tiene que ver lo de, mencionaste de la entrevista de Cala, cuando me llamaron a mí el programa de Cala para ir a hacer una entrevista, primero, típico artista independiente, pensé que no era cierto, porque me llamaron, y ya empecé a pensar, pero ¿será de verdad? Porque uno también como escucha muchas historias de que alguien dice, sí, te vamos a meter el programa de Calo, hay que pagar tanto. No fue así. Era verdaderamente la productora, no tenía que pagar nada. Pero justamente cuando yo fui al programa ese, estaba unido, de cierto modo, con un concurso que hicieron en ese momento para escritores independientes, y Cala en el aire, sin yo tener ninguna preparación para la respuesta que le iba a dar, dice, y Gervasio, ¿vas a participar del concurso de escritores? ¿Tienes algún libro nuevo para presentar? Y yo, me gustaría participar, estoy trabajando en algo, fue como una... y en verdad no tenía un libro listo, pero en ese momento cuando digo eso, se me ocurrió la gran cantidad de historias, de cuentos cortos, de cuentos que tenía yo guardados en un cajón, algunos hechos computadora, otros escritos a mano y demás, que siempre es digamos, un género que me encantó, el del cuento corto, de cantidad de autores, muchos latinoamericanos, que me encanta leer del género del cuento, ¿no? Y cuando salí de lo de acá dije, ahora voy a tener que escribir algo, porque aparte quedaban pocos meses, ponele que quedaban 2 o 3 meses para que venga el concurso, y me dediqué a compilar esos cuentos, que algunos los había escrito 1 año antes, otros 4 años antes, algunos tenían 8, 10, 9 años. Pero bueno, fue una compilación de cuentos que nunca había salido en ningún lado. Yo los tenía todos guardados, ¿no? Algunos se lo había mostrado a un grupo de amigos con los que nos juntábamos a escribir, acá como un grupo literario que teníamos, pero nunca habían salido de un círculo íntimo o círculo personal. Entonces ese fue que es el que se llama Hombre Verde. Hombre Verde es uno de los cuentos, y después, creo que son, no recuerdo, son 16 cuentos, que es un libro que no tuvo tanto éxito comercial, pero que a mí me agrada mucho, porque bueno, es bien significativo de las historias que a mí me gustaba escribir. Y ahora me gustaría en verdad volver a hacer una narración más larga, tipo novela. Y aunque bueno, uno no debería decir bien lo que va a hacer, pero la idea que tengo, como si fuera a hacer una secuela del libro del viaje, pero en ficción. Mira. Que tú no sepas, el viaje sucedió y es todo verdad. Y conté todo lo que se puede contar en el viaje. Pero, ¿sabés que justamente a través del relativo éxito del viaje, que me contactaba un montón de gente, sobre todo vendría a ser el 2013 y 2014, un montón, no miles de personas, pero qué sé yo. Por semana 2, 3 personas me mandaban emails, gente que yo no conocía. Y te lo cuento porque me parece una historia súper interesante. Una persona que me escribe desde Argentina me dice si yo seguía en contacto con Gaspar, que es alguien que yo me crucé durante el viaje. Que lo menciono en uno de los días, en 2 de los días. Claro. Y contesto, no tengo idea de dónde está esa persona, alguien que menciono en el libro, pero no estoy en contacto con él, no lo volví a ver, no estoy en contacto con él. Que estaban buscándolo a este muchacho, porque bueno, parece que hay una historia de que tenía un hijo en la Argentina que no lo había conocido, toda una historia así muy personal, y a partir de ahí se me dispararon algunas ideas sobre un tema que a mí siempre me gustó, que es la búsqueda del padre. El padre que busca a su padre, me parece un tema súper interesante a mí, y me gustaría hacerlo en formato novela, ¿no? Que tengo varias ideas ahí por detrás que no voy a narrar ahora, pero me gustaría hacer algo que se disparó como si fuera una secuela del viaje, no necesariamente tiene que ser de ese modo, pero me gustaría volver a hacer algo como una novela, ¿no? Que es un desafío grande, pero hay que intentarlo. ¿Por qué no?
Me No tiene encantó. título, no tiene título aún, pero allá le vamos a poner. Fantástico, Gervasio. ¿Cómo las personas pueden, ya estamos finalizando la entrevista, cómo te pueden seguir en las redes sociales? ¿O en las páginas web? Y en las redes uno le tocó meterse porque era la novedad y estoy metido en todas ellas. Eh, la manera más fácil sería gervasiogoris.com, ahí está la parte más literaria. Y después, alguna de la música que hago desde que vine para Estados Unidos son canciones en inglés, y esa banda o ese alter ego le llamo Herbie Man. Esa es una historia medio rara de por qué le puse así. Fue un poco por libre asociación, hace muchos años con mi hermano, cuando mi hermano recién se mudó para acá, estoy hablando de los 90, cuando empezaba el email, mi hermano dice, sacate un email. Y ¿cómo? Bueno, poneme gervasio@hotmail. No, ya está tomado. ¿Cómo puede ser? Nadie se llama así. Y dice, no, pero probá otra cosa. Y de la nada yo le dije Herbiman. Así, de la nada. No era un nombre que se me vino al cerebro en ese momento. Y cuando después armé un proyecto de banda en inglés, le puse así. Eh, pero bueno, Herbiman viene a ser como el nombre de la banda que hace mis canciones, que ahora la tengo medio apagada. La verdad que con las ocupaciones de la vida moderna, sigo tocando, pero no toco con ese formato, ¿no? Y bien me mudé para acá, sí. Y bien me mudé para acá, sí, me dediqué bastante a ese proyecto de Herriman, saqué 2 discos grabados en estudio, algunas grabaciones en vivo hice, me dediqué bastante al proyecto Herriman. Pero creo que a la gente que le escuche y le guste leer, puede buscarlo en la página mía, será lo más fácil, gervasiogoris.com. Gervasio, te agradezco mucho por haber estado en Charlas Creativas y algo más que quieras decir. No, el agradecimiento es a vos, realmente, porque lo principal que te quiero agradecer es que tengas las ganas de tomar una iniciativa así y de charlar con gente que le gusta la creatividad de distintos lados. Escuché algunas de las charlas, no tuve tiempo de escucharlas todas, pero las voy a seguir escuchando una por una porque es muy interesante lo que haces. Y bueno, eso es agradecerte que me hayas contactado para contar la historia y que lo sigas haciendo, que tengas la disciplina porque la gente necesita también escuchar las historias de cómo son creativos las personas en distintas partes y de distintas maneras, ¿no? Así que bueno, te agradezco a vos por la experiencia de llamarme para hacer esta charla súper divertida. Un placer, Gervasio. Así que nos estamos viendo, que sigas bien. Muy bien, hasta luego para Chau, todos. chau.